Vamos a hablar un tema bien interesante. Vamos a comenzar a estudiar un poquito el libro de la epístola de la primera epístola de San Juan Apóstol, ¿ya? Voy a leer primeramente 4 versículos y luego los vamos a ir desglosando. Dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estamos viviendo una época, ¿no?, donde había esa época, los judeocristianos estaban ahí unidos, pero el problema ¿cuál era? Que se creaba cada día nuevas iglesias, nuevas congregaciones. Había toda clase de religiones. La iglesia somos nosotros, hemos dicho, ¿no? Pero en esa época había toda clase y creaban todo tipo de religiones. Había todo tipo. Algunas religiones, por ejemplo, eran a veces sacrificaban personas, otras eran con gnósticos, otros tenían, digamos, había ocultismo y demás situaciones que hacían. Pero se creaba todo tipo de religión. Y Juan estaba preocupado de esta situación. Por eso habla aquí, repite lo que hemos visto, lo que hemos oído. Repitiendo Juan, porque ese era su mayor interés. Había mucha corrupción. Incluso había personas que decían ser apóstoles ellos, que hablaban de Cristo, pero no hablaban lo que estaba diciendo la palabra de Dios. O sea, para él no era Dios Cristo, era solamente como una persona cualquiera, que hacía milagros, pero no era Dios, era un mandado de Cristo, de Dios, pero no era Dios. Pero Juan aquí se pide, ¿no? Se enfoca en esta situación. Él es testigo ocular, por eso dice la palabra: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, en cuerpo humano, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, el que no confiesa que ha venido, el que no cree, no es de Dios. Y dice, y este es el espíritu del anticristo. O sea, persona que no cree en Cristo es anticristo, dice la palabra, ¿no? El cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. O sea, los falsos maestros, como les digo, creían en Cristo, ¿no? Pero no lo creían como un Dios, como un humano, como había llegado en carne y hueso aquí a la tierra. Mitad Dios, mitad hombre. Así era Cristo, ¿no? De esa manera. Por ejemplo, decía, y por eso Juan dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muchas personas niegan de esa manera, no creen en Cristo. Dicen, no existo, sino todavía no es mi tiempo y demás cosas. Van arguyendo y retrasando la creencia en el Señor. Pero el Señor está ahí con nosotros. Por eso vamos a ir leyendo y poco a poco. Hemos leído la primera estrofa, que está en el primer verso, dice: lo que está desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vivir. Esa era su preocupación de Juan. Había muchas religiones que iban apareciendo. Y va diciendo lo que era, que estaba hablando lo que era la proclamación de Cristo, se centra en su persona. Desde antes y hasta ahora. O sea, eterno, para siempre. Eso es lo que nos está desde el principio, por eso dice, ¿no? Y quiero decirles lo siguiente: desde el principio, ¿qué quiere decir? Él, como ha visto, oído todas estas cosas, ¿no? Él no es un mito, no es una leyenda. Cristo no es nada de eso. Cristo es historia, algo que ha ocurrido, algo que ha pasado y algo que ha acontecido en la vida. Y sigue pasando, y sigue aconteciendo. Es historia. Eso es lo importante de esto, ¿no? Pues dicen, hemos oído. ¿Qué han oído? ¿Qué ha oído Juan? ¿Qué han oído los apóstoles? Las parábolas,
¿no? Enseñanza, instrucción. Nosotros mismos seguimos escuchando mediante su palabra todas estas cosas. Y dice aquí después, hemos visto, o sea, no han visto un fantasma que hacía milagros, no han visto algo que no podían tocar. Ellos han visto, lo han sentido a Cristo ahí, lo han visto como una persona, ¿no? Una persona real, y lo han observado durante años, 3 años que estaban con Cristo. Desde que han sido escogidos como apóstoles, 3 años han pasado, y en esos 3 años lo han oído, lo han escuchado y han palpado. Dice aquí, te hemos contemplado. Dice, hemos contemplado. ¿Qué han contemplado? Han visto, por ejemplo, sus milagros, ¿no? Su poder han contemplado sobre los demonios. ¿Se acuerdan que sacaba demonios el Señor solamente con su palabra? Sobre la enfermedad, ¿cuántas personas han sanado? Sobre la naturaleza, el Señor ha parado el mar, el viento y la muerte. ¿Cuántas veces han resucitado? ¿Se acuerdan de Lázaro, por ejemplo? Y así, ¿no? Y además de eso, ¿qué pasaba? Que habían contemplado, ¿no? Que había autoridad de perdonar pecados y otorgar vida eterna. ¿Saben? Hay amplias evidencias de que Cristo ha estado con nosotros, y es historia. Por eso es historia. Muchos piensan que es un mito, sí, ya debía existir. No, es historia. Y desde esa fecha, desde que Cristo ha nacido, se va contando los años. Son ya 2000 años. Exactamente no saben la fecha, pero ya son 2000 años que Cristo ha estado con nosotros. Por eso dice también, hemos visto, hemos contemplado y palparon nuestras manos. Ellos lo han tocado a Cristo, lo han palpado, han estado con Él, han hablado con Él. Y un espíritu no puede ser tocado, ¿no? ¿O puede? No, no puede ser tocado. Un espíritu no puede, pero Él lo han tocado, han palpado, le han dado la mano, han hablado cara a cara, charlaban con Él de diferente forma, diferentes aspectos de la vida. Todo hablaban con Él. Hacía milagros el Señor. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años? Le toca solamente el manto al Señor. Ella también le ha tocado, lo ha palpado al Señor. Y eso está hablando. Y está hablando Juan porque justamente estaba habiendo muchas religiones que estaban apareciendo. Muchas religiones. Por eso dice, y además de eso dice, era verbo de vida. En primera de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, está diciendo el verbo es Cristo, y es el comienzo de la predicación del Evangelio. Y quiero decir, la estabilidad del mensaje de Cristo, el del Evangelio, y su contenido no cambia. 2000 años no cambia. Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, no, ya es obsoleto para nosotros antes, ya pues ha pasado tanto tiempo, ¿no? Ya nosotros somos diferentes, son 2000 años de diferencia, dice. Ahora las cosas han cambiado, el mundo ya no es el mismo. Evidentemente, el mundo no es el mismo. Ahora tenemos mayor comunicación, tenemos los celulares, que el mundo esté en nuestra mano, podemos tocar cualquier botón del celular, hay autos que antes no había, hay aviones que podíamos ir a cualquier lado, no había más comodidad, ahora antes que no había tanta comodidad. O sea, ha cambiado, pero el hombre ha cambiado. Ya no hay envidia en el mundo, ya no hay odio en el mundo, no hay orgullo, no hay corrupción ahora. Todo ha cambiado, menos el hombre. El hombre sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo envidia, hay muertes, hay guerra, hay odio. Por eso la Biblia dice que todo ha cambiado, pero no, el hombre no ha cambiado. La Biblia sigue vigente y siempre va a estar vigente porque el hombre no ha cambiado. Tiene las mismas ideas, las mismas cosas, las mismas maquinaciones, las mismas formas de pensar. Otros tienen bondad, otros tienen odio, en otros hay misericordia, en otros no. Y la Biblia nos habla de todos esos aspectos. Por eso la Biblia sigue vigente. Y dice la palabra en Mateo, porque se levantarán falsos cristos. De eso está preocupado Juan. Falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Qué terrible. Va a haber grandes cristos, falsos profetas. Van a hacer milagros, van a hacer grandes señales, que todos se van a mirar. Y hasta ahora hay personas que hacen milagros. Hay señales también. Y vas a ver, dice, grandes cosas, ¿no? Va a engañarnos, si fuera posible, aún a nosotros que estamos aprendiendo la Biblia, aún a nosotros nos van a engañar. De eso está hablando la palabra de Dios. Y eso es verdad en todo sentido. En el año 1978 había un predicador que se llamaba Jim Jones. Este predicador comienza a tener una iglesia así pequeña como esta, y comienza a venir gente poco a poco. Las personas ya, en vez de creer en la Biblia, creían en él, en este predicador. Entonces este predicador les dice, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? No estamos aquí en el paraíso, vamos a irnos a un paraíso, vamos a comprar un lugar donde va a ser el paraíso, y yo sé dónde es ese paraíso. Así que todos ustedes van a vender sus bienes, sus cosas, y la gente empieza a vender todo, sus casas, sus bienes, y toda la plata le dan a este líder. Este agarra y consigue un lugar en Guyana. No sé si se acuerdan de esa historia. En Guyana compra un lugar grande, hermoso, evidentemente lindo. Los lleva y todos se van con él porque creían en él. Casi 1000 personas se van con él porque le creían. Era un falso maestro. Este se aprovechaba de las personas, los manipulaba, los engañaba. Una vez que han estado ahí, todos trabajaban, tenían sus cosas para hacer, pero luego algunos querían irse y él no quería que nadie se vaya. Entonces, ¿qué hace? Comienza a poner vigilantes en las esquinas, en todo lugar. Había hasta, tenía su, como decirte, una policía o su ejército que cubría todo el alrededor para que nadie escape. Pero escapan algunos cuantos y llegan a Estados Unidos y van a hablar con los congresistas, con un congresista en especial en Estados Unidos, de lo que estaba pasando los ciudadanos americanos en ese lugar en Guyana. Entonces van. Y Jim Jones ve que están viniendo y los mata, incluso al congresista. Y Estados Unidos se pone más alerta. Entonces vienen más personas para darles libertad a toda esa gente que estaba deprimida y recha, porque él se aprovechaba de todos. Miren cómo puede ser la palabra de Dios cuando no conocemos la palabra de Dios. Por eso es importante leer. Vienen y les dan veneno, cianuro. A 1000 personas, 200 niños muertos, imagínense con cianuro. Niños orando, todos han tomado el cianuro y han muerto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? Ellos querían ver algo mejor, decían, vamos a ver un paraíso, allá es lo mejor para nosotros. Pero este hombre se ha aprovechado, los ha sometido. Y no solamente eso es así, sino también en Chile, es decir, nomás, el 2013, había una congregación que se llamaba Altares de Luz, pocos nomás eran ellos. Sin embargo, estaban diciendo una cuestión, que este líder tiene con una mujer de la misma congregación, estaba esperando un hijo, la mujer del líder. Y el líder dice, este niño se va a llamar Jesús porque van a ser en la época justamente aquí, él va a ser nuestra salvación. Listo, muy bien, todos creen, sí, va a ser nuestra salvación. Pero ¿qué pasa? Este niño se adelanta en nacer. Y como se adelanta en nacer, le dice, no, niño no es Jesús, encarna el lugar oscuro de Jesús. No es algo maligno. El mismo líder dice eso. Y entonces él con la mamá y otra persona más, y la congregación, digamos, estaba acá, se van a otro lado, hacia el cielo. Cavan, ¿no? Y prenden fuego. Y al niño lo queman vivo. ¿Se dan cuenta? Esta es una noticia terrible. ¿Por qué? Porque no estaba en la palabra de Dios. Por eso no es cuestión de creer lo que te dicen, hay que leer. Hay que entender bien lo que nos dice el Señor. Eso ha pasado. Lo han quemado vivo. ¿Y qué ha pasado con estos dos líderes? Este se ha escapado a Colombia.
En Colombia se ha suicidado porque lo estaba buscando la policía de este chico. El otro Jim Jones se ha dado un disparo en la cabeza, dice. Imagínense a qué extremos llegan por querer hacer algo que no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no se sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Va a llegar, dice, como ladrón en la noche. Pero a veces nosotros somos convencidos por algo que no existe en la palabra de Dios. No sé si se acuerdan de Ricardo Claure. ¿Se acuerdan de Ricardo Claure? Cristo viene. Es en La Paz. Yo estaba todavía esa época en el seminario y pasaba por esa iglesia. Antes en la iglesia decía Jesús vive, Cristo viene, así tenía en su púlpito, así altito, es como es un cine, y ahí abajo decía. Las últimas veces que pasaba ya no decía eso, sino decía tractor de orudes, camión de tantos, así cosas que él necesitaba, porque dice que había recibido una herencia de una mina en Potosí. Y ya ponía esas cosas, ya no ponía a Cristo. Pero ¿qué es lo más terrible de esto? Una vez una hermana viene que trabajaba junto con nosotros en la cárcel y me dice, pastor, me he comprado un terreno. Yo le digo, qué bien, hermana, ya vas a tener tu casita. ¿Y dónde vas a ir? Vamos a ir fuera, le vas a llevar a conocer. Le digo, sí, pastor, vamos a ir pero no es aquí en La Paz, no es aquí. ¿Dónde es? Pues en Potosí. En Potosí. Le digo, ¿cómo en Potosí? A ver, explícame. Es que el Ricardo Claure está vendiendo terrenos en Potosí porque nos ha dicho que el fin del mundo no va a llegar ahí y todos los que estamos en Potosí vamos a ser salvos. ¿Y en cuánto te has comprado? ¿En $1,000 o 1,200, creo? Pero la gente que ha comprado esos terrenos en Potosí, que eran más o menos, creo, de 4 metros cuadrados, estaba feliz. Yo me he admirado y he dicho, ¿cómo es posible que creamos eso? Pero como les digo, la mente se va distorsionando cuando no nos dicen la verdad. Por eso la Biblia es importante y Juan estaba preocupado de esa situación. Él decía, no, esto está pasando. Y quiero que sepan que Dios existe. ¿No? Pero no acontecía eso, había tanto problema porque la misma Biblia dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, él mismo nos engaña. Y nos va engañando diariamente. No nos ayuda a discernir qué está bien y qué está mal. No nos ayuda. En vez de ayudarnos, nos va envasando más y más y más. Y no nos da entendimiento. Hace que nosotros queramos perder el entendimiento. Nos quita ese ánimo de querer seguir adelante. Qué terrible, ¿no? Uno se queda admirado cuando va viendo estas cosas, lo que ha ocurrido. Por eso es la preocupación de Juan. En el versículo 2 de que estamos estudiando dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan seguía enfatizando sobre la situación que Cristo es la vida eterna. O sea, hacía dar a conocer sobre esa situación. Y en el Nuevo Testamento, en Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en su tiempo, en el tiempo que Dios estableció, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se viniese, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios cuando comenzamos a creer en Él. Esa es la gran diferencia. Testificamos porque ese testimonio es verdadero, dice, ¿no? Aquí dice testificar, es verdadero. Cristo ha existido. Es nuestro divino Salvador, es el Redentor del mundo. Y hay una promesa grande, dice que es vida eterna. Estamos viviendo en una época tan difícil que a veces nos preocupan cosas que en realidad van pasando, pero seguimos con esa preocupación, no podemos sacar de nuestro corazón. Se enraiza en nuestro corazón, a veces rencor, se enraiza, no sale. Pero Cristo dice, yo soy vida eterna. Yo soy, dice.
Dice, estas cosas os he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Al ser hijo de Dios, nosotros somos también herederos de todo lo que es de Cristo. Y vamos a ver más. Así es. Todas estas cosas son una gran preocupación para los primeros apóstoles, ¿no? Para Juan, que estaba en esta situación. Cuando vamos un poquito más allá, en el versículo 3 dice, sigue enfatizando, miren, lo que hemos visto y oído, sigue enfatizando, ¿no? Esto les anunciamos, damos esta noticia para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Eso dice, para que ustedes tengan comunión. ¿Pero qué era comunión? ¿Qué es comunión? En griego es una palabra que se llama koinonía, que quiere decir socios, una relación dentro de la cual, dice, dos partes tienen alguna cosa en común. El matrimonio, por ejemplo, es una comunión. Tienen las cosas en común. Y eso es lo que está diciendo, para que tengan comunión. Esa época, por ejemplo, ellos, los apóstoles, tenían una relación entre ellos, que tenían todas sus cosas, eran para todos, ¿no? Todos los bienes repartían entre los pobres, había una comunión terrible, muy fuerte. Era una comunión, eso era una comunión. Pero no equivale, digamos, a las relaciones sociales, me voy a una fiesta, voy a bailar, voy a estar bien. No es eso comunión. Comunión, como les he leído aquí, relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos una cosa en común? Que creemos en Cristo. Tenemos el mismo sentir de conocer a Dios. Eso es lo común. Y dice acá, hay dos cosas. Dice, no es que nosotros hablemos de intimidad con el Señor, pero no podemos tener verdadera comunión con Dios a menos que recibamos en nuestro corazón la plena revelación de su amor, gracia y misericordia. Dios dice, ustedes me aman porque yo les amé primero. Él nos ha amado primero. Él nos ha amado. ¿Y cómo lo demuestra? La semana anterior, al comienzo, hemos hablado de la ovejita perdida. Dice que las 99 estaban ahí, pero había una ovejita perdida. ¿Y qué hace el pastor? Va a buscarla, dice, por lluvia, por todo, no le importa. La cosa era encontrar a la ovejita perdida. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y eso es lo que hace con nosotros. ¿Dónde estabas, Adalid? Me ha encontrado. ¿Dónde estabas, Marcelo? Lo ha agarrado. ¿Dónde estás, Mercedes? A todos, Amanda, Pamela, y el Señor, Susan, ya me he olvidado, Iber, ya ven, Vicky, ¿dónde estás? Y Él ha ido y nos ha encontrado. Eso es ese es el amor de Cristo. Por eso la comunión con Dios consiste en dos cosas: recibir el amor del Padre, que Él nos da su amor, ¿no? Y nosotros correspondemos ese amor. ¿Cómo correspondes ese amor? Obedeciendo su palabra. No es una obligación, sino que eso nace de tu corazón. ¿Cómo nace de tu corazón? A ver, cuando uno está enamorado, cuando yo me acuerdo que me enamoré de mi esposa hace muchos años, ya son 40 años creo, yo me acuerdo que yo la iba a buscar y ella también venía, nos encontrábamos, pero yo era pues obediente. Esto vamos a hacer, ya mamita, esto vamos a hacer esto. Te llevaré todo lo demás. La llevaba. ¿Por qué? Porque le quería, le hacía caso, pero le obedecía de corazón porque la amaba. Igual tiene que ser nuestro amor. Tenemos que corresponder ese amor obedeciendo su palabra, pero no por obligación, sino porque amamos a Dios. Esa es la gran diferencia. Es lo que tenemos que entender sobre esta palabra. En Filipenses pues dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Eso es, sintiendo una misma cosa. Somos unánimes.
Por eso alabamos la palabra, por eso cantamos, alabamos con ganas, porque tenemos ese mismo sentir en Cristo. Esa es la gran diferencia. Por eso consolar, ¿qué es? Aliviar. El Señor nos alivia, nos desahogamos en Él. ¿Cuántas veces hemos llorado? Yo como hombre igual he llorado. ¿Cuántas veces nos hemos así confortado en el Señor? Nos hemos aliviado en el Señor. Señor, ¿por qué a mí? Tal vez hasta le hemos reclamado. Pero Él nos conforta. Él nos anima a seguir adelante. Por eso dice aquí, mi misericordia, mi consolación, su misericordia se inclina, no es compadecerse de alguien, misericordia. Y eso hace nuestro Señor en cada uno de nosotros, Señor. Esa es la gran diferencia. Yo me quedo admirado cuando digo, oh Señor, si no hubiera sido tú, ¿qué hubiese sido de mí? ¿Dónde hubiera estado? Él nomás me ha confortado, me ha animado, porque mi situación era grave. Hasta yo mismo decía, no, ya no quiero vivir esto. Era grave mi situación. Pero el Señor me ha consolado, me ha confortado y Él me ha dado visión para vivir. Él ha bendecido mi camino y doy gracias a Dios porque gracias a Él estoy como estoy ahorita. Vivo, amando a Dios. Cuando nos vamos un poquito más allá, el versículo 4 dice, esta cosa les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Esta cosa os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, este gozo, ¿de qué se trata? No se trata de la alegría, digamos, de un momento. Mis cumpleaños hoy día, qué bien, listo, voy a torta, todo, qué bien, mis invitados. Esa es la actitud. Al día siguiente ya no hay cumpleaños, ¿no? O sigue. Ya no hay. Se ha terminado. O con los amigos, voy a una fiesta, voy a viajar, voy a bailar, bien feliz. Ese es alto bien. Al día siguiente, mi plata, ¿qué ha pasado con él? Y ahora no es lo mismo. Es un gozo esa es una alegría, un gozo momentáneo, que desaparece. Pero el gozo de aquí que dice el Señor, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, es un gozo permanente. Es un gozo que siempre va a estar, a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestros problemas, a pesar que tengamos deuda, no tengamos trabajo ese rato, tengamos problemas en la familia, tengamos otro tipo de problemas, a pesar de eso, de todo eso, dice la palabra, tu gozo va a ser completo. ¿Cuándo qué? Cuando tú confías en Él. Esa confianza que tú vas a tener en el Señor, de por sí va a ser solucionar todos tus conflictos. Te da esa esperanza de seguir adelante. Esa esperanza de decir, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a cambiar esta situación. Yo sé que tu vida está aquí conmigo, Señor, y tú vas a estar con nosotros todos los días. Y sales de tu casa, gracias, Señor, hoy nos has dado bien, qué feliz estoy. O una pequeña oración, ya estoy hablando. A veces estoy en el menú, gracias, Señor. Agradecemos a Dios por todo lo que hace por nosotros, diariamente. Eso hace el Señor. Ese es el gozo. Hoy día no tengo, Señor, pero confío en vos. Yo sé que me vas a dar. No me vas a dejar sin hambre, Padre Santo. No, voy a alimentarme, voy a tener esto. Yo sé, Padre. Y justo vienen las cosas que el Señor te da. No te va a dejar solo. No te va a dejar. Lo único que sí, confiar en Él. Eso es fe, confiar. Si tú confías, el Señor va a abrir sus puertas. Una puerta se va a cerrar, se va a abrir otra puerta. 2 puertas se cierran, 3 puertas te va a abrir el Señor. Así es. Pareciera que no, tal vez ese momento te sientas angustiado. ¿Qué voy a hacer? Me han sacado de mi trabajo y ahora ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No, el Señor tiene preparado cosas mejores para ti. Y así trabaja nuestro Padre. Pues a venir Jesús para que nosotros seamos otra persona, nuestro gozo sea permanente, no sea un gozo a medias, sino permanente. ¿Pero qué? ¿Qué es lo importante? Creer y estar en el Señor. Porque si no estás, hermano, va a ser difícil, vas a seguir en el mismo conflicto, vas a seguir metido en problemas,
¿Por qué? Porque tú estás haciendo con tus propias manos. No tengo trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Te desesperas. ¿Pero alguna vez la desesperación ha hecho algo por nosotros? Nada. Más bien nos ha enfermado, nos hemos sentido mal. La desesperación no hace nada por nosotros. Pero si tú estás con Cristo, tu gozo va a ser cumplido. Vas a estar con Él. No vas a tener temor de nada. Él va a cambiar toda la situación. ¿Por qué? Porque tu Padre es Dios. Y Él cuida de nosotros, dice. Él cuida de nosotros. Por ejemplo, en Habacuc dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, miren, desde antes, desde el Antiguo Testamento, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin nada, como desesperados? Pero el Señor estaba ahí, y Él quería que tú confíes en Él. A veces no es tan fácil. Decimos, qué problema, qué difícil es esta situación. ¿Cómo puedo hacer esto? Pero yo te digo que el Señor está ahí. Ora y Él está contigo. Y vas a ver cómo las cosas se van poniendo. Es como un rompecabezas, que si te falta una pieza no vas a completar. Y esa pieza importante es Cristo. Todo puedes hacer, pero si no hay esa pieza no estás completo. Aquí también vemos algo, también gozo en la pobreza, digamos, que dice en 2 Corintios, aparentemente triste, dice, pero siempre alegres. Aparentemente estoy triste, pero estoy alegre dentro de mí. Pobres en apariencia, dice, pero enriqueciendo a muchos como si no tuviéramos nada. Hermanos, digamos, estamos pobres en apariencia, pero estamos enriqueciendo a muchas personas, a muchos hermanos que están aprendiendo más, y ellos de por sí también están comenzando a conocer a Cristo, ¿no? Como si no tuvieran nada, pero poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque somos herederos de Dios, hijos del Padre. La Biblia dice, yo soy el dueño de la plata y el oro, dice Dios. Y si somos sus hijos, somos dueños. Solamente que no confiamos muchas veces en Él. Él sabe nuestras necesidades, sabe tus preocupaciones, sabe cómo estamos nosotros, sabe cómo está tu corazón, qué estamos maquineando para mañana. ¿Estamos pensando algo? ¿Será bueno? Tendríamos que hacernos una pregunta, digamos, a decir así, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Muchas veces yo también me he preguntado, ¿hoy día lo que estoy haciendo glorifica a Dios? No, creo que no glorifica a Dios, estoy mal, tengo que mejorar. Y es un trabajo continuo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Hacernos esta pregunta es importante. ¿Está bien, Señor? ¿Estoy andando mal? ¿Qué tengo que arreglar de mi vida? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Cómo me siento yo dentro de mi corazón? También hay una cosa terrible, ¿no? Tal dicen en Hebreos, también se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente que herencia en los cielos. Cuando están en los centros penitenciarios, a veces les quitan todo, pierden todo, es increíble. He visto muchas personas que han perdido sus familias, han perdido sus bienes, todo, han salido sin nada, pero han llevado algo de ello, y es en el gozo en el Señor, su permanencia. Una hermana estaba allá en Obrajes. La cuestión que esta hermana oraba todas las mañanas, hacía reunión con las hermanas, 7 de la mañana se levantaban y las hermanas las seguían unas cuantas, ella y oraban cada día en el local de Obrajes.
Bueno, pasa el tiempo, le dicen, ya estaba 1 año y medio. Y pasa ese tiempito y me dice, pastor, le cuento, le dice, ¿qué ha pasado, hermano? Me han dado 15 años. ¿Sabes, hermano? Me voy a ir a Santa Cruz nomás porque mis hijos están en Santa Cruz. 15 años me han dado. Y hermano, yo le he extrañado porque me ayudaba mucho en la iglesia, en la congregación allá. Se fue 15 años allá y se va a Santa Cruz. Llega a Santa Cruz y me dice, pastor, le cuento, estoy formando grupos de evangelismo aquí en la casa de Palmasol. Mira, le han dado 15 años y no se ha decepcionado. Estoy formando grupos, estamos orando, pastor, va a orar por mí, pastor. Quisiera que venga, quería ir a Santa Cruz, no he podido ir hasta ahora a verles, hermano. Y seguía en los centros dando la palabra. Ella ha pasado 1 año más. Me ha dicho, pastor, me han dado mi libertad. Le tenían que dar 15 años. Ha pasado 2 años y medio y ha salido de la casa. Y cuando ha salido de la casa, ella decía, pastor, no sé cómo hacer, qué difícil es estar aquí, tengo que trabajar y no sé qué voy a hacer. No, soy cristiana y como cristiana a veces me cierran las puertas, no me dejan trabajar en nada. Ella era auditora y cuando tú tienes ya algún antecedente, ya no puedes entrar a trabajar casi en ningún lugar, es más complicado. Y me dice, bueno, estoy haciendo quequecitos, esos quequecitos chiquititos que se llaman, ¿no ven? Cupcakes, eso estoy haciendo, pastor, me dice, estoy combinando, pero qué difícil, no puedo vender, estoy luchando, estoy en el mercado aquí, allá. Hermano, ha pasado un tiempo, pastor, ya estoy mejor. Y ahora tiene una pequeña industria que hace como los cakes que hay en caja, pasteles, todo, tiene su empresa y se parte a muchos lugares. ¿Qué ha hecho? Esa confianza en Cristo ha hecho que ella vaya bien. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros tenemos esa confianza en Él. Yo me he admirado y he dicho, hermana, qué bien, gloria a Dios. Pronto te iré a visitar y hasta ahora no la puedo ir a visitar, ya será pronto. Pero así es. ¿Cómo ha cambiado su vida? Ella ha estado ahí. Yo le he dicho, nunca vas a salir de este lugar avergonzada, con miedo, hermana. Tú vas a salir de este lugar victoriosa. Y hasta ahora les digo a las hermanas, van a salir de aquí victoriosas, sin temor, porque son hijas de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos la victoria por delante. Eso es lo que nos da el Señor. Después dice en Isaías, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, los redimidos, los perdonados, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán de ellos la tristeza y el gemido. Es una promesa de Dios. Cuando confiamos en el Señor, casi ya no tenemos tristeza, pese a los problemas. Oramos y le digo, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Hay más cosas. Claro, nuestro corazón permite, nos sentimos mal, ¿no? Pero confiamos en Él. Y eso es importante, confiar en Él. Pues dice, gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Huirán la tristeza y el gemido de ustedes, de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado tristes, amargados? Pero el Señor dice, va a huir de ti todas esas cosas. Va a haber gozo en tu corazón, va a haber tranquilidad, va a haber paz. A veces no hay paz en nuestro corazón. Nos sentimos mal, no podemos dormir. No hay paz. Pero el Señor te da ese gozo, te da esa paz que tú necesitas. Luego dice en Hechos 3:19, así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir? Un descanso. Como ahora hemos tenido un refrigerio, igualito. Pero un descanso entre todas nuestras cosas que ocurren en nuestra vida. Un descanso. Y este descanso no va a ser momentáneo, este descanso es un descanso eterno. Eso hace Dios con nosotros, hermanos. Y este versículo más vamos a leer.
Juan 16, 24. Hasta ahora, dice, nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero hay que pedir con fe, conociendo bien al Señor. No es cuestión de pedir nomás y el Señor inmediatamente. No es así. El Señor tiene su tiempo. El Señor sabe en qué momento va a ser. Hermanos, estamos en una época bien complicada. Tal vez volviendo al ancho peor. Todos los días escuchamos noticias bien terribles. Guerras, rumores de guerras, como dice su palabra. Igualito. Pero los que confiamos en Él, los que estamos con Él, los que amamos a Dios, los que estamos en su palabra, vamos a tener gozo en nuestro corazón. Y esa es una promesa de Dios. Y Dios no va a dejar así, Él va a cumplir. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar, ¿ya? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra, Padre mío. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado que debemos tener una plena confianza en ti, Señor. Gracias, Padre, que debemos aprender tu palabra para no caer en diferentes creencias o religiones que están naciendo día a día en el mundo, Padre Santo. Solamente en ti podemos confiar, porque tú eres nuestro Señor Salvador. En ti estamos y siempre estaremos contigo, Padre mío. Bendice nuestro caminar, nuestra semana, este día, Padre Santo. Bendice a nuestros hijos y a cada uno de nuestros parientes, Señor. Todos estamos unánimes y juntos contigo, Padre. Gracias por este día, Padre Santo. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Bueno, ahí